Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Ah, Muy buenos días, estimados estudiantes. Yo soy el profesor Oscar Ávila. Ya, yo soy el profesor, el docente Oscar Ávila, en la cual conmigo el curso de, llevarán conmigo el curso de historia, ¿no? Cualquier contacto, pueden buscarme por Facebook o Instagram a través de ello. ¿Ya? No doy el número casi al final, nomás doy el número. ¿Ya? Historia. A veces pregúntense, ¿por qué debemos estudiar historia? ¿No? ¿Por qué creen que, digamos, tienen que estudiar historia ustedes? Ah, porque es un curso obligado. ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿qué nos va a enseñar la historia en este tiempo? A ver, ¿qué creen que nos enseña la historia? ¿Mm? ¿Qué creen que nos enseña la historia? A ver, pregúntense a ustedes, ¿no? ¿Por qué, digamos, ya, historia, no? ¿Qué curso? ¿Qué otro curso? No. Ya, ¿por qué debemos aprender historia? A ver, entienden. A ver, ¿no? ¿Por qué creen que debemos aprender historia? A ver, ustedes llevan el lenguaje, ¿no? Llevan tres tiempos gramaticales, ¿no? Pasado, ¿cuál más llevan? Presente y futuro. ¿Y por qué llevan estas categorías gramaticales? ¿Ah? ¿Por qué creen que llevan esas categorías gramaticales? A ver, ¿por qué siempre digamos, en lenguaje, cuando ustedes conjugan el verbo, ¿por qué solo tres tiempos? Bueno, los principales, porque después, ¿no? Está el presente perfecto, el pretérito perfecto. A ver, ¿por qué, digamos, hay tres tiempos gramaticales? Tres, tres periodos. ¿No? ¿Por qué creen que hay? ¿Y qué tiene que ver esto con la influencia en la historia? A ver, ¿qué tiene que ver en la influencia de esto con historia? A ver, ¿qué tiene que ver esto con historia? ¿No? A ver, póngase a pensar. A ver, ¿no? A ver, ¿alguna idea, alguna noción? Ya. A ver, después que digamos han hecho unas dudas, ¿no? Respecto a lo que es historia, veamos, a ver, ¿no? ¿Por qué debemos estudiar historia? ¿A qué se deberá? A ver, historia en sí, pues no, como narra.
son, pues, digamos, acá está. Hay errores del pasado, ¿no? Hay errores del pasado que se cometen. Hay errores del pasado que lo estudiamos en el presente. ¿Por qué creen que estudiamos en el presente? Para tener, ¿no?, un mejor futuro, ¿no? Estudiamos los errores del pasado en el presente para tener un mejor futuro. O es que, digamos, hace 10 años, hace, digamos, 20 años se sigue utilizando lo mismo, ¿no? Ahora están en otras modas, ¿no? Ahorita están poniendo los jóvenes en otras modas, ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten? Bueno, como jóvenes que son, ¿es la misma moda de hace, digamos, 50 años atrás? ¿No? ¿Creen que, digamos, la educación también haya cambiado? También. El acceso a la información ha cambiado. También antes buscaban libros, ahora pues no, digamos, con un solo clic ya tienes toda la información, ¿no? Por eso digo, ¿no? Los errores del pasado que vemos en el presente para hacer un mejor futuro. Como dicen los padres, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, ¿no? A veces, digamos, uno como joven, a veces no se da cuenta de lo que pasa en su entorno, ¿no? Está a veces al juego, a aquel otro, cosas, pues, ¿no? Y no se dan cuenta en su entorno. Digamos, ustedes como jóvenes van a crecer, llegarán a tener mi edad y a llegar a pasar, pues, ¿no?, a más. Pero si, digamos, seguimos en lo mismo, ¿creen que vamos a, digamos, ¿no? Vamos a tener un mejor futuro? Si ahorita nomás, ¿no? Digamos, están estos de los candidatos políticos, ¿no? No quedan, digamos. Por ejemplo, ¿no? Hay una, digamos, uno que dice, pues, ¿no? Sobre que le hicieron, pues, ¿no?, un experimento a una gallina, ¿no? La desplomaron totalmente, pero le dieron maicito después y se acercó. Y eso que tenía errores, pues, ¿no? A veces hay errores en la vida que están, pues, ¿no? Sabemos lo que va a suceder en el presente, ¿no? Sabemos, esta persona le sucedió esto, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Ese por parte de historia, ¿no? Por más que uno sepa, pues, ¿no?, qué errores cometió una persona, a veces lo sigue cometiendo. Por ejemplo, ustedes al levantarse, ¿cómo, con qué pie lo hacen a diario? ¿O cómo se levantan? ¿O les da pereza? ¿No? Digamos, los que confeccionan, ¿no? Los artistas, al momento de confeccionar en el presente, ¿no? A veces no les sale como ellos querían. Y digamos, a través de la técnica van mejorando, ¿no? Ellos ven, pues, ¿no?, sus errores del pasado, ¿no? Y van mejorando. ¿Ya? A ver. Vamos a comenzar acerca, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasó anteriormente acerca de nuestro Perú, ¿no? Nuestros antepasados. ¿Qué creen que haya pasado anteriormente, ¿no? En el Perú. Estamos hablando hace unos 600 años atrás aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasó en nuestro Perú en el pasado? ¿No? ¿Qué pasó en el Perú en el pasado? ¿No? ¿Qué le pasó al Perú en el pasado? ¿Era lo mismo o no? ¿Ya? A ver, ¿se recuerdan?
Ahora sí vamos a ver, ¿no? Acerca de nuestro Perú. ¿Qué pasó anteriormente? ¿Era el mismo Perú de antes? ¿Es el mismo territorio que tenemos ahora actualmente? ¿O cómo creen que haya sido el territorio del Perú hace 600 años atrás? Aproximadamente. A ver, vamos a comenzar con esto, con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar acerca de la invasión y caída del Tahuantinsuyo. Los antecedentes. ¿Cómo creen que se haya producido? Los antecedentes, ¿no? ¿Cómo creen que se haya producido? De frente ya vinieron los españoles, nos conquistaron, le dijeron, ¿o sabes qué? ¿Voy a conquistarte? No, a ver, ¿qué es lo que realmente haya pasado? ¿No? Según los antecedentes, ¿qué creen que haya pasado? Ya, a ver, invasión y conquista del Tahuantinsuyo. ¿Cómo creen que haya sido? Pues, ¿no? Era el mismo mapa que teníamos, es el mismo Perú de anteriormente. ¿Cómo creen que haya empezado todo ello? ¿Cómo creen que haya pasado todo ello? ¿Va? Vinieron los españoles, dijeron, ¿sabes qué? Mira, va, ustedes van a ser invadidos. Ya ustedes son de una raza inferior, así que yo voy a invadir. Wow, que tengo miedo, español. Pero antes de hablar, digamos, acerca de la caída, recordemos, ¿no? ¿Cómo era el Tahuantinsuyo en sí? ¿No? ¿Cómo era el Tahuantinsuyo en sí? ¿No? A ver, recordemos, ¿no? El Tahuantinsuyo. ¿Cómo era? Ya, ¿te recuerdas, si me recuerdas cómo era anteriormente el Tahuantinsuyo? Era una franja delgada, ¿no? A ver, el Tahuantinsuyo se localizaba, bueno, abarcaba toda la parte central y occidental de América del Sur. Su extensión era de 2 millones de kilómetros de territorio, kilómetros cuadrados de territorio. Su capital, ¿cuál era? El de nosotros actualmente es Lima, pero su capital de Tahuantinsuyo, ¿cuál era? A ver, ¿cuál era su capital de Tahuantinsuyo? Está fácil. Ya va. Sí, era el Cusco, ¿no? En la cual le denominaban el centro o ombligo del mundo. ¿Por qué estaba formado? A ver, ¿no? ¿Cuáles eran sus límites del Tahuantinsuyo? Respecto al norte, ¿con quién limitaba? ¿No? En el al lado norte, ¿con quién limitaba? A ver, por el norte, ¿no? Pasaba por el río Uncasmayo o Azul de Colombia. Eso era lo que limitaba el Tahuantinsuyo. Por el sur tenía el río Maule o río Biobío de Chile. En el este estaba la ceja de selva alta.
En el suroeste, sureste, el Tucumán, ya, ¿no? Y el oeste con el Océano Pacífico. Ya, ¿no? ¿Cómo era su división territorial? ¿No? ¿Cómo creen que se dividía el Tahuantinsuyo? A ver, acuérdense, acuérdense. ¿No? ¿Cómo creen que se dividía el Tahuantinsuyo? Pues estaba, ¿no? Esta división territorial la había realizado el Tupayupanqui, en donde estaba Chinchaysuyo, noroeste del Cusco, o sea, en la región Tigrillo, Coyhaisullo, sureste del Cusco, ¿no? Alandinsuyo, noroeste del Cusco, la región Jaguar, y el Continsuyo, suroeste del Congreso. ¿No? A ver, ¿no? Estaba dividida en tanto en Chinchaysuyo, Coyhaisullo, Antisuyo y Contisuyo. Esa era, pues, ¿no? La división del Tahuantinsuyo. ¿Cómo era el origen real, no? Era, pues, ¿no? Una población que migró desde el sur, desde la meseta del Collao. Llegan al Cusco y van a tener alianzas o guerras con los pobladores oriundos. Ahí el quien va a dominar, ¿no? Es Ayarmanco. Ya ves. Dominaba, pues, ¿no? ¿Cuál era su dominio? Ayarmanco. Que tenía, pues, ¿no? Una influencia Huari. Acuérdense, ¿no? El que ¿no? Era Ayarmanco. Era Ayarmanco. ¿Cómo creen que se haya, digamos, hay algunas leyendas sobre el origen del imperio de los incas? ¿Cuáles creen que sea esa leyenda que siempre nos enseñas desde chiquito? ¿No? ¿Cuáles son esas leyendas? Siempre que nos narran, ¿no? Siempre narran estas leyendas, pero ¿cuáles serán? A ver, ¿cuáles creen que ustedes sean esas leyendas? A ver, ¿cuáles creen que sean esas leyendas? Famosísimas, sin lugar a dudas, famosísimas. A ver, ¿cuáles creen que sea? La gran famosa, famosísima, ¿no? La leyenda de, a ver, a ver. La leyenda, pues, ¿no? De los hermanos Ayar, ¿no? A ver, cerca del imperio. Estos son solo, digamos, antecedentes, no estamos hablando ya de lo que sucedió. A ver, ¿qué pasó con los hermanos Ayar? ¿Qué pasó con los hermanos Ayar? Porque eso, digamos, narra, bueno, el origen del imperio Inca. Narra acerca, bueno, del origen del imperio Inca. Como dice la leyenda, ¿no? La leyenda relata que tras un inmenso diluvio,
aparecieron 4 jóvenes, los hermanos Ayar junto a sus esposas, Ayar Manco y Mama Oyo, Ayar Cachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rajua, Ayar Auca y Mama Huaco. De acuerdo a la leyenda inca, el grupo iba en busca de tierras fértiles. Fue Ayarcachi, el hermano con más fuerza y astucia, quien luego de tener unas disputas con sus hermanos, fue ordenado a regresar a las cuevas de Pacarina. Sin embargo, a este le sellaron la salida con una roca y nunca más pudo salir. Nunca se crean más entre hermanos porque, digamos, no les vaya a pasar como a Ayarcachi. Ayarcachi, por tanto, creerse, pues no, ser el más fuerte y con astucia, lograron caerle en su trampa. Bueno, le hicieron una trampa, pues no. Y pues no. Sí. Los demás hermanos siguieron su camino hasta el monte Guanacauri y hallaron un ídolo de piedra, el cual mostraron respeto, salvo por Ayar Uchu, quien saltó a las espaldas de la estatua y quedó petrificado. Igual le ocurrió a Ayar Auca, que tras continuar el viaje, también quedó convertido en piedra. Ayar Manco fue el único hermano que llegó a Cusco y encontró buenas tierras. Tras hundir su bastón de oro, fundó el Cusco, capital del Imperio Inca. Ya, ya. Eso es con respecto a los hermanos Ayar. Y la otra leyenda, pues, ¿no? Acerca de Manco Cápac y Mama Oyo. ¿Qué tratará, pues, no? Esa leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo. ¿Tratará también del origen? Sí. ¿No? ¿Qué tratará, pues, no? La leyenda de los... Ya hemos visto acerca de los hermanos Ayar, pero Manco Cápac, ¿dónde queda? A ver, según como narra, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo. Es una de las leyendas en la cual narra, pues, ¿no? La fundación del Imperio Incaico. Fue dada a conocer por el Inca Garcilaso de la Vega. La leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo es uno de los mitos incas que narran más como el dios Inti envió a los esposos a la tierra para civilizar a los hombres, venerar al dios Sol, eh, no, venerar al dios Sol y fundar un gran imperio. ¿No? Como dice, ¿no? Emergiendo de las aguas del Titicaca, Manco Cápac y Mama Oyo llegaron a la tierra de los hombres, quienes enseguida lo consideraron seres divinos. Allí recordaron que el sitio donde se hundiría el cetro de oro que llevaban sería el lugar donde fundarían el imperio. Aunque Manco Cápac marchó hacia el norte y Mama Oyo hacia el sur del enorme valle, el centro fue hundido, el cetro fue hundido en el cerro Guanacauri, donde se dio origen al imperio inca. ¿No? Las leyendas de los hermanos Sayas y la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo con respecto al suyo. ¿Qué más podemos agregar, pues, no? Este es solo un antecedente, no se preocupen, por las actividades todavía no voy a mandar, como siendo el primer día no voy a mandar las actividades, ya por ello no se preocupen. Claro.
¿Cómo creen que se regía? Digamos, ¿había una lista especial o no? Mm, claro. Uno de los antecedentes tenemos, ¿no? La capa cuna, que era la lista o relación oficial de los gobernantes. Estaban compuestas por dos dinastías, las de los Urin Cusco, a la que pertenecieron los cinco gobernantes, quienes moraron en el Inti Cancha, el primer templo dedicado al sol, que se encontraba en la parte baja, Urin, de la capital, y la de los Hanan Cusco, ¿no? A la que pertenecieron los siete gobernantes restantes, quienes residieron en la parte alta Hanan de la ciudad, donde cada uno levantó su palacio particular. La capa cuna constaba de los de gobernantes, según las dos dinastías. Los Suri, bueno, tenemos a Manco Capa, Sinchirroca, Ayoke Yupanqui, Aymata Capa y Acapa Yupanqui. Están, bueno, los que pertenecían hoy, Manco Capa, Sinchirroca, Yoke Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, decimo primero. En los Hanan, o sea, los de alto, estaban Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupayupanqui, Huayna Capa, Huáscar y Atahualpa. ¿No? Antes de que digamos el imperio, ¿no? Manco Capa, ¿no? Identificado con el Ayermanco de la leyenda de los hermanos Aya, fue el primer gobernante de la historia incaica. Tuvo que luchar por las tierras del Cusco y Pacaritambo. Se le atribuye la fundación del Inticancha o Recinto del Sol, digamos, Sinchirroca, hijo de Manco Capa y Mama Auyo. A ver, ¿no? Y después tenemos a Sinchirroca, el hijo de Manco Capa. Eso sí. Que luchó constantemente con los Ayarmacas. También hubo, bueno, una confederación local en la cual estaba Yoque Yupanqui, que su nombre significa zurdo memorable. Con él, el Incario deja de ser Curacasgo y pasa a convertirse en reino. En su gobierno se inició la Confederación Cusqueña. A ver, ¿no? A ver. Maita Capa, su nombre significa ¿dónde está el poderoso? El poderoso, poderoso. La historia lo recuerda como un hombre de gran fortaleza. En su época se inició la conquista a los condes suyos. Los cronistas lo llamaron el Hércules andino. Capayupanqui. Se dice que se unió en matrimonio con Chimbo Mama, su primera esposa, que enloqueció con el tiempo uniéndose más tarde con Cusichimbo, quien terminó envenenándolo. Con él se termina la dinastía Urin Cusco. Inca Roca. Fue el primer gobernante en ser llamado, ¿no? A ver, en ser llamado Inca. Con él se inicia la lucha contra los chancas sin lograr ningún resultado ventajoso. Su mayor obra fue editar, bueno, el Yachihuasi, la casa de saber, o escuela, ¿no? O escuela para nombre. De ahí tenemos, ¿no? A ver, Yaguarhuaca. De niño fue raptado por los ayamacas para sacrificarlo, pero la leyenda dice que lloró sangre y se lo dejaron vivir. Y Huiracocha, ¿no? En su tiempo se produce el ataque de los chancas. Nombró como heredero a Urco. ¿Y qué pasó en la etapa imperial? A ver, ¿qué creen que haya sucedido en la etapa imperial acerca del Tahuantinsuyo? Ya ven, ¿no? En la etapa imperial estaba Pachacute, el padre de Huiracocha,
y su hijo Urco, hermano de Pachacute, no pudieron sostener a los chancas. Su expansión terminada la victoria sobre los chancas, se dirigió a la región del Collao, extendiéndose por todo Bolivia. Luego se dirigió a la zona de Arequipa, con Tinsuyo, hasta Tarapacá. La tercera dirección fue hacia la región llamada Chinchaysuyo, conquistó a los huancas. No, a ver. Luego el reino de los Chinchas en la costa sur y el de Pachacama, Chachapoyas y Cajamarca finalmente conquistaron el reino del Gran Chimú y llegaron, bueno, y llegaron hasta el Ecuador. Tupac Yupanqui, durante el gobierno de Pachacuti como Auqui, ¿no? A ver, correspondía por el norte del Perú, Chachapoyas, Chimú, Cajamarca. En el sur, Chincha, Quito y Cejas de Selva. Realizó una expedición por mar por el norte, llegando a las Islas Galápagos. Y por el oeste, llegando a la Oceanía. Tupac Yupanqui, el Inca, establece el límite por el sur del Tahuantinsuyo, que es el río Maule. Maule. Y Tucusigualpa, ¿no? Establece el límite por el norte. ¿Cómo creen que haya sucedido ya acá la crisis política? ¿No? ¿Cómo creen que haya sucedido la crisis políticas? ¿Cómo creen que haya sucedido la crisis política? ¿No? ¿Cómo creen que haya sucedido? Vamos a empezar uno por Huáscar, no el estado de Breda. ¿Quién fue Huáscar en sí? A ver, ¿quién creen que haya sido Huáscar? A ver, ¿quién creen que haya sido Huáscar? Aparte del carro, pues, ¿no? A ver, ¿no? ¿Quién es Huáscar? ¿Qué representa? ¿No? ¿Qué representa Huáscar? ¿No? A ver, ¿quién fue Huáscar? A ver, ¿no? A ver, Huáscar, Huáscar. ¿Qué entendemos por Huáscar? A ver, ¿no? Huáscar, nacido como Tupi Cusicualpa, fue el penúltimo inca del Tahuantinsuyo, uno de los 10 hijos de sangre de Huayna Cápac y uno de los terceros con acceso al trono. Las versiones oficiales dicen que Huayna Cápac y quien fue nombrado de su sucesor, Ninan Cuyuchi, fallecieron en 1527 de viruela, cuya epidemia empezaba a brotar por el norte del Imperio Inca. Tras la invasión europea de América del Sur, ante este hecho, escoger el nuevo Inca fue difícil y finalmente se eligió a quien que hayan escogido, pues, ¿no? ¿No? Varios pretendieron el trono, ¿no? Entre ellos su medio hermano Atahualpa, que terminé derrocándolo en 1532, apresándolo y posteriormente acabando con su vida. Todo lo cual sucedió, pues, ¿no? Poco antes que Atahualpa mismo fuera apresado por Atahualpa, ¿no? Fue apresado por Francisco Pizarro, quien ejecutó por haber mandado asesinar a su hermano, por el pecado de poligamia y el delito de la esclavitud contra los nativos.
A ver, ¿no? Según Huáscar, nació, pues, ¿no?, en Huáscarpata. Fue designado como Zapa Inca por los orejones, o sea, los de nombres de sangre, o Panaca Real de Cusco, mas no por su propio padre, quien falleció a su legítimo sucesor. En la decisión tomada por los orejones tuvo influencia la experiencia que tenía Huáscar de gobernar una importancia, no, una importantísima ciudad como era Cusco, ¿no? A ver, durante su gobierno, él comienza, todos lo reconocían como Zapa Inca, nombrando, bueno, a su hermano Atahualpa Inca Ranting, o sea, vicegobernador, y de Quito, y su zona de influencia. Esta solicitud fue aceptada por Huáscar. A ver, ¿no? A pocos meses de asumir el gobierno, Huáscar descubrió una vasta conspiración donde estaban implicados varios de sus hermanos que querían encumbrar como heredero Cusi Atuchi, muy estimado y admirado en el Cusco. La furia de Zapa Inca, ¿no? A ver. Para sentirse seguro, Huáscar se alejó de la nobleza cusqueña y se rodeó de nobles leales a la sucesión, bueno, hereditaria, como su hermano Tito Atauchi, quien los asistió de consejero en las campañas de Pomacocha, Honda, Comacocha y Chupac, en la lejana región de los Chachapoyas, ¿no? Ante estos hechos, Huáscar empezó a desconfiar de todos, y algunas crónicas españoles, por otra parte, poco objetivas, mencionan que en ocasiones mató, bueno, ¿no? Después hubo una guerra contra Atahualpa, en la cual, ¿no?, Huáscar veía en Atahualpa la mayor amenaza a su poder, ya que había pasado una década combatiendo en las campañas de su padre y tenía el apoyo de los generales y gente de Quito. No se opuso con que permanencia, ¿no? A ver, ¿no? A ver, no se opuso a que permaneciera como gobernador de Quito, por respeto de los deseos de su difunto padre, pero con dos condiciones, ¿no? Que no hiciera campañas militares para expandir sus territorios y que se reconociera vasallo suyo y le pagara tributos. Y Atahualpa, ¿qué hizo? Dijo, oh, ¿sabes qué, hermano? Estás loco, ¿no? No, Atahualpa los aceptó. Lo cierto es que el territorio bajo el dominio de Atahualpa era un área muy rica y poblada, teniendo este la posibilidad de realizar campañas de conquista a los ricos pueblos al norte de este. Una tensa paz no duró más de 5 años, sin que ninguno de los dos realizara alguna campaña militar, y dedicándose a disfrutar de las riquezas que heredaron. Huáscar aprovechó ese tiempo para conseguir el apoyo de los cañaris, una poderosa etnia que dominaba extensos territorios del norte del imperio y mantenían rencores hacia Atahualpa, pues éste los había combatido durante las campañas de su padre. La primera batalla la ganó Huáscar con su ejército comandado por su hermano, el general Atok. Atahualpa aprovechó una tregua en época de cosecha, se supone, ¿no? Y tomó algunas ciudades montañas. Poco a poco llegó a Cusco casi invicto y finalmente derrotó a Huáscar. Una vez derrotado el ejército cusqueño, Huáscar fue conducido descalzo, semidesnudo. Bueno, y ahora, digamos, nos vamos a pasar a Atahualpa. ¿Quién es Atahualpa en ese momento? ¿Por qué creen que se hayan peleado? A ver, ¿qué problema, qué rencor le ha tenido para un Huáscar? A ver, ¿quién creen que haya sido Atahualpa? Ah, no se preocupen, vuelven a entrar con la misma idea y la misma contraseña.
¿Ya? Vuelven a entrar con el mismo ID y la misma contraseña.